Bueno, ayer nos habló Paco de los tres amigos de Daniel y yo veo en ellos tres hombres que estaban seguros de su mensaje, de lo que habían experimentado y de lo que habían creído, y tres hombres que estaban dispuestos a pagar el precio. Estas Navidades el Señor me concedió el privilegio de ir a mi segunda casa, que es Miami, y a mí me encanta ir a Miami, pero lo malo que tiene es que son 9 horas de avión. Pero para mí estas 9 horas esta vez fueron muy productivas. Releí un libro que me encantó, que leí el ciclo pasado en Historia de la Iglesia, que es la Biblia en España, de un hombre que se llamaba George Borrow. No lo leí entero porque son 650 páginas, pero sí algunas partes que me habían llamado mucho la atención. Este hombre fue el primer colportor de sociedades bíblicas aquí en España. Y bueno, el libro es increíble, pero le pasaron un montón de cosas. Se perdió, le asaltaron en los caminos. Esa situación en esa época en España era muy complicada, era el siglo XIX y venía de una trayectoria de este país desde la Inquisición hasta el siglo XIX, los conventos, la figura de la Iglesia Católica Romana se había desvirtuado un montón y la sociedad en general tenía una versión contra la Iglesia, no contra Dios, porque eran muy supersticiosos y muy religiosos, pero sí contra la Iglesia. Entonces este hombre viene en esta situación y pasa las mayores penurias habidas y por haber. Se queda en sitios cochambrosos, le asaltan, ella hasta le muerde el caballo. Pero él estaba convencido de su mensaje. Su lema era: camina con la palabra de la verdad. Y si pasó por todas esas penurias era porque estaba convencido de que el mensaje del Evangelio era suficiente para las gentes de este país, nuestro que amamos. Leí otra biografía de una mujer que me impactó poderosamente también, que se llamaba Lottie Moon. Ella fue misionera en China, creo que también en el siglo XIX, pero no estoy muy seguro. Y bueno, era de una familia acomodada de Virginia, y el Señor la llamó a que se fuese a China, así que lo dejó todo y se fue para allá. Y esta mujer fue la que más o menos empezó el movimiento o el concepto de que la iglesia tenía que mantener al misionero. Escribía cartas a sus iglesias, era de las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos, y estas iglesias le mandaban fondos para sostenerla a ella y su trabajo, el trabajo que estaba haciendo en la China. Pero sobre todo me llamó la atención que esta mujer murió de hambre. Y murió de hambre porque el dinero que le mandaban a ella para que comprase comida, esa comida se la daba a la gente a la que estaba ministrando en China. Y eso fue en una época en la que hubo un periodo de hambre en las regiones donde ella estaba, en Piyuan y la otra no me acuerdo, pero murió de hambre. Y yo me preguntaba, ¿por qué estos tres amigos de Daniel, George Borrow y Lottie Moon, estaban tan dispuestos a hacer todas esas cosas que hicieron? Pues una, porque estaban convencidos del mensaje que tenían que dar era la solución, y era bueno, era fiel, era verdadero, y dos, porque estaban dispuestos a pagar el precio. Y eso es lo que quiero compartiros hoy. He titulado el mensaje de esta mañana: ¿convencidos del mensaje? No, lo siguiente. ¿Y dispuestos a pagar el precio? Tampoco, lo siguiente. Pablo es otro hombre que estaba convencido de su mensaje y que estuvo dispuesto a pagar el precio. Vemos en su vida la de penurias que pasó por el mensaje del Evangelio, cárceles, hasta un naufragio y un montón de cosas. La reflexión que quiero traeros a vosotros en esta mañana se encuentra en 1 de Timoteo 1:15, y esta es una de las epístolas pastorales. Pablo le está escribiendo a su digamos discípulo, a su colaborador Timoteo, al que había dejado a cargo de la iglesia de Éfeso, y le da ciertas instrucciones. Empieza esta epístola hablándole de la falsa doctrina, de lo que es el evangelio concreto, y después le sigue dando instrucciones para lo que es el manejo de la obra. Pero me llamó sobre todo la atención este versículo porque lo he leído varias veces y siempre había pasado por alto su mensaje, pero cuando me puse a reflexionar en él y a darle vueltas, pues como que descubrí varias cosas que os quiero compartir. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Eso significa que Pablo tenía un mensaje, y el mensaje era que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Y eso me recuerda al escondite inglés. Yo salvo yo y todos mis compañeros. Vale. Lo que está diciendo Pablo aquí a Timoteo es que él tiene un mensaje. Y el mensaje es sencillo, claro, pero profundo a la vez. Y este mensaje es el Evangelio de Cristo. Yo me he permitido el lujo de dividir lo que es el Evangelio de Cristo en 3 secciones. La primera es que Cristo vino al mundo y se hizo hombre, la encarnación. Y para cada una de las secciones he seleccionado 3 versículos. Podríamos leer un montón, pero yo los voy a leer para que lo tengáis en mente y para que apoye mi argumento. El primero en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El segundo es en Gálatas 4:4, muy conocido también: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en Filipenses 2:7, el famoso pasaje de la kenosis, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál vosotros pensáis que es el beneficio de la encarnación? Pues yo he encontrado, o lo he denominado, la empatía gloriosa. El beneficio de la encarnación es que Cristo se hizo carne y te puede comprender perfectamente. Hace aproximadamente 3 meses fui a una de las citas que tengo como cada 6 meses con el cirujano, y cuando estaba ahí hablando con él, bueno, el cirujano y yo nos hemos hecho casi amigos. Es increíble el vínculo que te salve la vida te llega a unir de una forma muy especial con una persona. Y me dijo: mira, quiero que vengas conmigo y vamos a visitar a una mujer que le ha pasado algo parecido a lo que te pasó a ti y está increíblemente mal, pero es que además de que está mal, está muy triste. Y digo: venga, vamos. Y bueno, a esta mujer le hicieron una reducción de estómago, pero se le dobló el intestino y se le bloqueó todo y empezó a echar es un poco asqueroso, pero empezó a echar las heces por la boca y tuvo una infección increíble. Lo tuvieron que operar otra vez y eso estuvo entre la vida y la muerte. Pero pues cuando fui a verla, tuve la oportunidad de contarle mi testimonio, porque el cirujano se fue, tenía que seguir pasando consulta, y le conté mi testimonio. Y cuando la veía llorar, yo sentía algo muy especial en mi corazón, porque sabía perfectamente qué era lo que estaba pasando, cuál era su dolor y cuál era el proceso por el que estaba pasando, porque yo he pasado por eso. Ahora, Cristo se encarnó y Cristo ha pasado por el mismo proceso que tú. Y yo no sé qué es lo que te está pasando a ti, si tienes algún problema o si no lo tienes, pero Cristo te entiende perfectamente. En Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque siendo tentado en todo, fue sin pecado. Cristo, el beneficio de su encarnación es que te comprende. La segunda parte del Evangelio de Cristo es que entregó su vida en la cruz para salvar a los pecadores, que es parte del mensaje que le da Pablo a Timoteo. He seleccionado los versículos archiconocidos de Isaías 53, y ese es un capítulo que me encanta. Si no lo habéis estudiado y no lo conocéis en profundidad, os animo a que lo leáis y a que lo disfrutéis, porque es increíble. Pero voy a leeros el versículo 5, dice: mas herido él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecador, el linaje vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es el beneficio de esta parte del Evangelio de Cristo, de la cruz? Que Jesucristo nos devolvió paz para con Dios. Y ya a mis compañeros de clase les compartí sobre un hombre que se llamaba Posada Carriles. Bueno, que se llama. Este es un hombre un poco oscuro y complicado, ¿no? Pero la cuestión es que cuando estaba viviendo en Miami, saltó la noticia de que Fidel se había muerto. Entonces los cubanos se volvieron locos, salieron a la calle, o a la calle 8 ahí haciendo bochinche, fiesta, y salieron con tambores y lo grababan con la cámara, y era increíble, y uno tenía hasta ganas de ir a celebrar con ellos, porque, no sé, a mí Fidel me da un poco igual, pero yo qué sé, estaba muy contento. Entonces,
llegaron a un restaurante que se llama el Versalles, que es como el bastión de la contrarrevolución cubana, y allí estaba Posada Carrilet. Y salió este hombre, le hicieron una entrevista y dijo: por fin nos ha sido devuelto lo que se nos había quitado. Es una frase que se me quedó grabada. Esa era la persona menos adecuada para decirla, porque es un terrorista y, en fin, lo hizo un poco mal. Pero estaba hablando de que el sistema de Fidel les había quitado la libertad y ahora su muerte se la había devuelto. El enemigo nos ha robado la paz y nos ha robado la salvación, y sobre todo nos ha robado esa paz para con Dios. Y Dios, a través de la cruz, o a través de Jesucristo, nos ha devuelto esa paz. Jesucristo, a través de la cruz, nos devolvió la paz para con Dios. Y he hecho un descubrimiento que me ha encantado. Y es que casi siempre en las Escrituras que se menciona la palabra paz, va unida a la palabra justicia. Y es que su justicia nos ha devuelto la paz. La justicia que ejerció sobre su Hijo, que llevó nuestros pecados en la cruz, nos ha devuelto la paz. No sé si alguno de vosotros habéis sentido paz, pero es una cosa increíble. Es como cuando, iba a decir como cuando tomamos morfina, pero es algo así. Paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y lo que nos ha dado la cruz es paz para con Dios. La tercera parte del mensaje del Evangelio es que Cristo resucitó. Igual he seleccionado 3 versículos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién estaba hablando ahí? Pedro, muy bien. En Hechos 2:32. En 1 Corintios 5:4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y 1 Corintios 15:14 dice: si Cristo no resucitó, y esto es muy conocido, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Cuál es el beneficio de la resurrección de Cristo? Bueno, para mí es como una firma que corrobora un hecho. El beneficio de la resurrección de Cristo es que nos ha hecho herederos de la salvación. Nos ha dado un nombre diferente, nos ha hecho hijos de Dios. Hay un capítulo que me encanta en la Biblia, es el capítulo 42 de Job, y en él se habla de las 3 hijas de Job, y siempre me han llamado mucho la atención. Son Yemima, Cesia y Kerenapuk, y no me han llamado la atención solo por el nombre, sino porque dice que eran las mujeres más bellas sobre la faz de la tierra. Allí me habría encantado conocerlas. Pero investigando un poco sobre eso, porque como me había llamado la atención, investigué un poquito. Las leyes de la época de Job, de Ugarit, era que en cuanto a la herencia, eran muy parecidas a las leyes judías. El padre dejaba la herencia a los varones, y las mujeres, por norma general, no eran herederas, a no ser que el padre quisiese hacerlas herederas a ellas también. Y fue voluntad de Job hacerlas herederas. No les correspondía herencia, pero Job las hizo herederas. Y yo vi ahí una imagen increíble de nosotros y de lo que es la Iglesia. Nosotros no somos el pueblo escogido de Dios, no somos Israel, pero Dios en su voluntad nos ha hecho herederos de la promesa de la salvación. Y eso, hermano, nos convierte en las personas más bellas sobre la faz de la tierra. Ese es el beneficio de la resurrección. Somos herederos de la cruz de Cristo. Jesús se encarnó con el beneficio de la empatía gloriosa. Jesús dio su vida en la cruz y nos garantizó esa salvación, y Jesús resucitó. Ahora Pablo pasa a darle, o al principio le da 2 características de este mensaje a Timoteo. Le dice que la palabra es fiel y que la palabra es digna de ser recibida por todos. La palabra fiel en griego es pisteu, que significa digno de confianza, que no falla. No sé cuántos de vosotros ha oído alguna vez el cuento de Pedro y el lobo. ¿Lo habéis oído? Sí. Bueno, pues para el que no lo ha oído lo cuento un poquito por arriba. Pedro era un pastorcito de ovejas que se iba a cuidar sus ovejas. Pero como se aburría el chavalín, dijo: voy a decir que viene un lobo, voy a gritar que viene un lobo. Entonces se puso a gritar: ¡que viene un lobo, que viene un lobo! Y todo el pueblo que estaba cerca pues salió corriendo a defender al niño, ¿no? Los vecinos que conocían a la familia, en fin, la familia, los padres, imaginaos qué
qué tragedia, que va un lobo y se va a comer a nuestros niños y a nuestras ovejas. Y cuando llegaron allí, el condenado niño estaba tirado en el suelo, partiéndose de risa y riéndose de la gente. La gente se enfadó un poco, pero dijo, bueno, una travesura de un chiquillo, ¿qué vamos a hacer? Y se fue para su casa otra vez. Pero como el niño, como debe ser que cuidar ovejas es muy aburrido, le volvió a ocurrir la idea de volver a gritar. Así que gritó otra vez, y otra vez la gente del pueblo, pero esta vez ya con piedras, armados hasta los dientes, porque por lo visto era un lobo enorme, por los gritos que daba. Llegaron allí y el niño tiraron al suelo riéndose otra vez. Se fueron un poquito más enfadados a sus casas, y como una semana que estuvo haciéndolo, ya la última vez, vosotros todos sabéis la moraleja, llegó el lobo, y ¿qué pasó? Que el niño gritó y la gente del pueblo no salió. El lobo se dio un festín con las ovejas y a lo mejor con el niño también, no se sabe. Para mí una de las cosas más terribles que hay es la traición de la confianza. Seguramente todos habéis pasado por eso. Cuando depositas tu confianza en alguien y la traicionan, es uno de los dolores más complicados para mí de resolver. Pero tenemos una palabra que es fiel, y es que Cristo dio su vida por nosotros. Si eres pecador y si te has acogido al sacrificio de Cristo, la palabra es fiel. Cristo dio su vida por ti y te ha garantizado la salvación. La segunda cosa que dijo Pablo sobre su mensaje, sobre el Evangelio de Cristo, es que es digna de ser recibido por todos. Me llamó muchísimo la atención la definición de algo digno que hace el diccionario de la RAE. Os lo voy a leer. Dice, digno, según el diccionario, es algo correspondiente y proporcionado a la condición de alguien o algo. No sé cuántos os acordáis, bueno, los compañeros de tercero y de segundo, el ciclo pasado fuimos a una conferencia que nos obligaron a ir sobre Duncan Shaw. Y más o menos nos vendieron la moto diciendo que nos iban a dar comida, pero luego fue mentira, nos dieron 3 patatas fritas, guarras. Bueno, pues esta conferencia se celebró en el Círculo de la Amistad de Córdoba, que es un sitio increíble, muy bonito. Nos hicimos fotos allí, todo muy elegante, y había que ir, según el profesor, había que ir de etiqueta, aunque luego la gente iba allí como le dio la gana. Y era para recordar la figura de uno de los socios fundadores que se llamaba Duncan Shaw. La vida de este hombre, sobre todo los cordobeses tienen mucho que agradecerle. Hizo varias aportaciones al mundo de la minería y tal. Pero vamos, que no fue nada especial la charla. Con lo que yo me quedé es que, es verdad, que este hombre trajo la leche condensada, y ese es mi agradecimiento más profundo. La cuestión es que, y a donde voy, es que la primera fila estaba reservada para los familiares de Duncan Shaw. Y estaba allí la bisnieta y algunos otros familiares que se podían sentar en ese sitio. ¿Qué les garantizaba el derecho de sentarse en ese sitio? Que eran sus familiares. Eran dignos de sentarse en este sitio. Pues en el sentido negativo, todos somos dignos de recibir ese mensaje porque todos hemos pecado. Pablo dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto todos pecamos, todos somos dignos de recibir ese mensaje. No hay ni uno que no sea digno de recibir ese mensaje, pero es fiel, es un mensaje fiel. Y esas son las dos características que Pablo da sobre ese mensaje. Yo me imagino a Pablo cuando tuvo un encuentro con Cristo y comprendió la importancia de ese mensaje. Claro, esto trastocó totalmente su vida y como que le removió el piso, como dicen los latinos. Y me imagino como que fue un golpe así en la mesa, que de repente lo desorganizó todo o lo ordenó todo, según se mire. Y cuando pasa algo así, algo tan grave, tan importante, siempre provoca una reacción. He estado leyendo estos días el Evangelio de Juan y me ha parecido increíble su relación con el agua. Pero bueno, no tiene nada que ver. La cuestión es que la samaritana, cuando habla con la samaritana, después de que tiene ese encuentro con Cristo, no hace otra cosa que ir corriendo y decirle a la gente de su pueblo que se había encontrado al Mesías. Y eso es lo que pasa cuando te encuentras con Cristo. Luego, ese hecho tan importante en nuestras vidas tiene que provocar una reacción.
y nosotros nos tenemos que poner en movimiento. Ahora, ¿por qué 2 motivos nos tenemos que poner en movimiento? Hay muchos más, pero yo quiero hacer énfasis en 2. Primero, porque es un mandato de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20, ¿a quién se sabe ese versículo de la Gran Comisión? ¿No? Vaya hombre, qué poca ayuda que tengo. Lidia, a ver. Por tanto, sí, y de hacer discípulos. Bueno, más o menos es lo mismo, ¿vale? Ese es nuestro deber. Jesús se lo dijo y no fue un consejo, fue un imperativo. Se lo dijo a sus discípulos. Si te consideras discípulo de Cristo, es un imperativo que vayas y prediques el Evangelio. Y es una reacción lógica y normal después de que has recibido el mensaje digno y fiel. Y el segundo motivo, y este sí que me ha llamado la atención, es que es muy urgente que prediquemos el Evangelio. Tenemos un mensaje y tenemos una solución, y en ocasiones, no estoy diciendo que no estemos haciendo nada, pero en ocasiones descuidamos su anuncio. No sé cuántos habéis visto la tele o habéis leído el periódico, pero es increíble. Haití, después Chile, Nicaragua. En España ha pasado un ciclón, lo que llaman la tormenta perfecta es un ciclón extratropical. Y, ¿sabes? Y uno no puede llegar a otra conclusión de que estamos en los últimos tiempos. Yo no sé cuánto tiempo queda. A lo mejor son 40 años, a lo mejor el Señor viene mañana. Pero estamos en los últimos tiempos. La perversidad se ha multiplicado increíble. Cuando la última vez que fui a Madrid, yo llamo la compañía de autobuses que va para Madrid, en vez de llamarla Socibus, la he llamado Sodoma. Porque es increíble. La última vez que fui para Madrid había 3 parejas de homosexuales. De hecho, cuando volví, coincidí con Pri y detrás teníamos otra. Una niña un poquito más para adelante iba cantando a voz en grito porque llevaba los cascos. Esto es una cosa que sí que me gustaría aconsejaros. Cuando lleváis cascos, no cantáis, ¿vale? Iba cantando una canción que a mí me ponía colorado. Yo tengo 29 años, ¿vale? Y me estaba poniendo colorado por su contenido sexual. El conductor, con su anillo de casado, cuando paramos en la gasolinera, estaba flirteando con unas chicas que se habían subido al autobús. Y dije, madre mía. Y uno solo tiene que pararse y observar para ver hasta qué punto está llegando la perversidad y la depravación del hombre. Es necesario el mensaje, es urgente, la gente se nos muere. Y mi oración es tanto para la gente de mi iglesia como para mí, como para vosotros, es que cada vez que veáis a la gente que está atada en las ataduras del pecado, veáis a las garras del mismo Satanás y las puertas del infierno ciñéndose sobre ellos. Porque hasta que no tengamos esa conciencia de que se nos mueren y que de nosotros tenemos un mensaje que es necesario que la gente escuche, no vamos a predicar el Evangelio. Luego tenemos un mensaje que predicar, que es el mensaje del Evangelio de Cristo, que Cristo se encarnó, que Cristo dio su vida por nosotros y que Cristo resucitó. Ese mensaje es fiel y es digno de ser recibido por todos. Y las motivaciones que tenemos para predicar es la gran comisión, que es un imperativo del Señor, y segundo, que es urgente que ese mensaje sea predicado porque la gente se nos muere. Pero observo con impresión, la verdad, cómo en la iglesia se han rebajado los estándares de la predicación a los que están cautivos del pecado. Nos hemos acomodado a este mundo e intentamos ganar las almas con el mismo evangelio, o sea, rebajando nuestros cánones de predicación. Y nos inventamos horas de teatro. A ver, no me malinterpretéis. Y música, yo creo que tenemos que usar todos los recursos que tenemos para atraer a la gente. Pero no podemos descuidar cuál es la clave. Y la clave es estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Leía la biografía de Jonathan Edwards y él pasaba 13 horas escudriñando las Escrituras al día. Lutero dijo que el ministro del Señor, bueno, parafraseándolo, que no pasa 4 horas en oración, para él no merece ningún respeto. D.L. Moody se levantaba a las 5 de la mañana
para orar todos los días. A mí apenas ¿sabes? Me cuesta un montón venir al devocional. Y es a las 7:30. Me quedaría durmiendo. Y yo digo, si el Señor está despierto a todas horas. Pero el Señor demanda de ti un esfuerzo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Tenemos un mensaje que predicar, pero nosotros tenemos que pagar el precio. El Señor necesita varones como los amigos de Daniel, Josh Borrow, Lottie Moon, necesita Moisés, necesita a Ángel, necesita a Jesús, a Helen, a Isaías, lo necesita a todo. Bueno, no es que no necesite, pero necesita a hombres que estén dispuestos a pagar el precio porque han comprendido que el mensaje que tienen es importante y es la solución. Amén.